Aroha nui te maumahino te kainga, mai te aro nei o tahai he aroha tu nei matou i te mahana rae o te rua roa o Ero Ero tu adicción musical. Desde el sector de Tahai les damos la bienvenida a la comunidad, a nuestro programa musical donde les mostraremos pequeñas cápsulas musicales rescatando la música y a nuestros artistas locales. En esta primera instancia entrevistaremos a Lenti Haoa y a Paina Haoe con Newen Tupuna. Nos dirigimos al sector de Punapojo para que Pai nos dé su historia musical y nos cuente un poco de ella, rescatando la música y a nuestros artistas locales en Ero Ero, tu adicción musical. Desde el sector de Punapojo le damos la bienvenida a nuestra primera entrevistada. Ella, músico, cantante y compositora. Ya hace 6 meses inició su proyecto musical Newen Tupuna, con estilos frescos como rock clásico, funk y reggae. ¿Y Orana Bay? Y Orana Moana, y Orana Comunidad. Cuéntanos un poco, ¿cómo fueron los inicios de Newen Tupuna? Bueno, Newen Tupuna partió en tiempos de pandemia. Nosotros nos juntamos al principio con Abraham, que es el guitarrista. Hicimos nuestros primeros temas y luego se nos unió Marcelo, que es el baterista, y luego Luis, que es el bajista. Entonces ahí partimos haciendo nuestra música que hasta lo que es hoy en día Newen Tupuna. ¿Qué te inspiró a crear tu música o qué te inspira a la hora de hacer o componer tu música? Bueno, hay varios factores. Para nosotros en conjunto como Newen Tupuna, lo que nos inspira de partida en el principio fue el amor a la música, a querer expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, y a continuación de eso fue querer entregar un mensaje, querer poder hacer algo que sonara, pero no hablo como de sonido de la música en sí, sino que resonara, que fuera algo directo, un mensaje, algo así. ¿Cómo describes la música que compones o cómo tú describirías la música de Newen Tupuna? Bueno, como decía recién, que una de nuestras ideas es que poder hacer resonar nuestros mensajes, que hay de todo un poco, tenemos variedad de música, puede hablar hasta incluso desde lo espiritual hasta temas de contingencia actual, cosas del día a día, de todo un poco. ¿Cómo describes la música que sueles crear? Bueno, la música que hacemos es, como decía recién, tiene de todo un poco, entonces como que no sabría cómo encapsularla en un puro término, pero partimos desde, como decía, desde temas espirituales hasta temas de contingencia local, cosas del día a día, entonces hay de todo un poco. Excelente. ¿Algún mensaje que quieras transmitir a la comunidad o a los jóvenes de hoy? Bueno, una de nuestras cosas, nosotros Newen Tupuna significa para nosotros energía ancestral. Nosotros sentimos que tenemos esa energía de nuestros ancestros que nos acompañan. No solo a mí como Rapanui o mi baterista Marcelo, él es mapuche, y nosotros somos una mezcla de mucha cultura y de muchos tipos de música y cosas. Entonces lo que nosotros queremos rescatar, la energía que nos dan nuestros ancestros, es de todos nuestros ancestros en general, de muchos lugares, independiente del lugar, de raza, de etnia. Entonces lo que queremos hacer es como entregar un mensaje, pero que sea también a la vez de unión, que podamos agarrar toda esa energía que nos entregan nuestros ancestros y poder hacer lo mejor que podamos con ellos. Digo, no separarnos, sino que unirnos para poder complementarnos entre todos. Ay, qué lindo tú. Y háblanos del tema que grabaron. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, el tema que se presenta aquí es Piritagua, y como decía, tenemos temas diversos de muchos tipos. Piritagua es como algo súper casual, simple,
y es un tema que relata algo que puede pasarte a ti, a mí, a cualquier persona, y algo cotidiano. Entonces es como lo bonito de entregarse lo mejor con otra persona que se complemente bien, y este tema se trata de eso, más que nada. Gracias. Gracias, Vai, y despedimos la entrevista y ahora los dejamos a todos invitados a que miren nuestra pequeña cápsula aquí en Ero Ero, tu adicción musical. Que no, yo sé que tú quieres como yo, déjate llevar que hoy las estrellas se verán. Y a ti y a mí nos va a gustar. No digas que no, yo sé que tú quieres como yo, déjate llevar que hoy las estrellas se verán. Y a ti y a mí nos va a gustar. Ojeana, humo, pirita, ua, y te pone te pone moja imai, mojo imai, moja pimai, mo ite mara mara.
telefonei. Queremos agradecerte, Vai, y a tu banda Nehuen Tupuna por su bella interpretación. Y ahora queremos dejar invitada a la comunidad que nos dejen de seguirnos por las pantallas de Mata Otera Panui todos los días sábados a la misma hora. Queremos agradecer también a nuestros sponsors que hacen posible este programa, a la Corporación de Arte y Cultura, a Bye Bye Shop y al Goyo. Y ahora nos dirigimos al sector de Tajay, donde Lenti Jaoa nos contará su historia musical, rescatando la música y a los artistas locales en Ero Ero, tu adicción musical. Y desde el sector de Tajay nos encontramos aquí en la casa de un gran músico, compositor, bailarín, deportista. Los dejamos con Lenti Jaoa, Yorana Ro. Yorana Moana, Yorana Temajingo, Yorana Caína. ¿Cuáles fueron tus inicios en la música, Aro? Bueno, cuando éramos pequeños, con mis primos, con mi hija, el José, el Cookie, teníamos un grupo llamado Majina Taca Taca, que el tío Miguel era nuestro puoco, que nos enseñó, nos apoyaba, nos metió dentro del tema de la música, nos dio su música, nos apoyó de todas las formas. Después tuvimos apoyo también de Matatoa también, ahí conocimos qué es lo que fue los instrumentos, el bajo, la batería, la guitarra eléctrica, y ahí fuimos creciendo. Ya igual pasé por un gran maestro ahí, tío Lin Rapu, que también con él aprendí otro tipo de cosas, tío Papa, tío Kio también. Y ahí uno va creciendo y va entrando en distintas áreas artísticas. Pero gracias al tío Miguel Jaoa, nosotros como grupo pudimos armar el Majina Taca Taca y pudimos crecer hasta ahora. ¿Quién te inspiró y qué te inspira a hacer tu música? ¿Quién me inspiró a hacer? Bueno, el tío Mija, tío Kio, tío Tito Pacomio, que me gusta harto su música. ¿Y qué es lo que me inspira? La rutina diaria de lo que sucede, el amor, la naturaleza, todo lo que sea que se puede transmitir en música, se hace. ¿Cuáles fueron tus influencias locales e internacionales musicales? Bueno, locales, tío Kio, Tito Pacomio, Sopsi, todos los grupos de danza que habían como Tararaína, Poquibaicaba, los hermanos Pacarati también, me gusta harto su música. Bueno, mi tío Miguel también. Internacional, bueno, tocábamos juntos ahí cuando éramos pequeños, a la vez que ensayábamos la música local, ensayábamos Guns N' Roses, AC/DC, harto rock, harto reggae y eso. Excelente, ¿no? ¿Algún mensaje que quieras dar a la comunidad o a los jóvenes? El mensaje para la comunidad es que hoy en día hay muchos jóvenes que hacen música, hay muchas bandas y la gente es el principal, la principal peso que hay, crítica constructiva máxima. Entonces mi mensaje es que escuchen la música, escuchen lo que se le está cantando, porque no es algo que se creó en un solo día. De repente yo he estado con gente y dice, no, que por qué hizo eso, que por qué le está cantando. Es por algo, uno canta lo que ve de violencia, transmite la violencia en el canto. Ve amor, se transmite el amor en el canto. Todo lo que sucede en la isla, todos los músicos lo sacamos y lo transmitimos en música, en palabras, para que ustedes escuchen, reflexionen y vean que su día a día del otro día sea mejor. Ese es mi mensaje para la isla, que se preocupen de analizar bien lo que se les está cantando, porque hacer música
uno puede hacer música para todo, para la planta, para la roca, pero el mensaje lo tienen que entender y escuchar. Excelente, ¿no? Bonitas palabras. Y ya casi terminando, háblanos del nombre de tu tema que nos interpretaste y cuál es su mensaje. Bueno, el tema se llama Manurere, Pájaro Libre. Es mi primer tema que hice a los 16 años, por eso lo quise cantar. Se trata de amor. A mí me gusta tocar música romántica. Algo que me pasó en mi vida cuando tenía 16 años. Y ahí se lo transmito a ustedes para que lo escuchen, lo entiendan, lo agarren, lo metan en su corazón y ojalá que les guste. Con amor, hay más atum, corvo tatoa y orana. Bonitas palabras, ¿no? Bueno, junto con agradecerte por recibirnos en tu hogar y ahora les dejamos invitados a ver la cápsula del tema Pájaro Libre, rescatando la música aquí en Ero Ero, tu adicción musical. Como un pájaro libre yo soy, hacia ti voy con amor. Vuelo y vuelo desde aquí, de Rapa Nui. Le canto al cielo, le canto al mar, para que te quedes en este lugar. Es el paraíso del amor y la felicidad. Como un pájaro libre yo soy, hacia ti voy con amor. Vuelo y vuelo desde aquí, de Rapa Nui. Le canto al cielo, le canto al mar, para que te quedes en este lugar. Es el paraíso del amor y la felicidad. Corazón, ematue, evienene acue, Juana Cuyau, y te pito de nuae. Corazón, ematue, evienene acue, Juana Cuyau. Vejo Tahino, Acarongo, Rapa Nui es tu lugar. Si tú te vas, no vuelvas jamás, porque encontraré otro amor en mi corazón. Rapa Nui es tu lugar. Si tú te vas, no vuelvas jamás, porque encontraré otro amor en mi corazón. Corazón, ematue, evienene acue, Juana Cuyau, y te pito te nuae. Como un pájaro libre yo soy, hacia ti voy con amor. Vuelo y vuelo desde aquí, de Rapa Nui. Le canto al cielo, le canto al mar, para que te quedes en este lugar. Es el paraíso
del amor y la felicidad. Le canto al cielo, le canto al mar, para que te quedes en este lugar. Es el paraíso del amor y la felicidad. Corazón, ematue, evi nene akue, oana kuya. Y te pito te no hay. Rapa Nui es tu lugar. Si tú te vas, no vuelvas jamás, porque encontraré otro amor en mi corazón. Rapa Nui es tu lugar. Si tú te vas, no vuelvas jamás, porque encontraré otro amor en mi corazón. Corazón, ematue, vienene akue, juana kuyau, y te pito te no hay. Corazón, ematue, vienene akue, juana kuyau. Pito te no ai. Nai topa mai hakau te manurere. Hoki mai, hoki mai. Nai topa mai te manurere. Irunga, he topa mai te merahi. Mai te rua ka inga erae. Gracias, Lenti, por tu bella interpretación. Queremos agradecer también a los músicos que participan en este nuevo proyecto. Queremos agradecer también a los sponsors que hacen posible este programa, Bye Bye Shop, a la Corporación de Arte y Cultura, al Goyo. Y queremos dejarlos invitados a que sigan nuestro programa por las pantallas de Matao te Rapa Nui, rescatando la música y a nuestros artistas locales en Ero Ero, tu adicción musical. Yorana.